Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprenderla, y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó al principio. Antes del principio solo existía Dios. Él nunca ha dejado de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo un origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios, vivían deleitados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue sumida en este abismo de total depravación porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, a través del cual comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió exterminar al hombre que había creado de la faz de la tierra, pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en un arca que habían construido. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el origen de diversos pueblos. Más tarde, Dios eligió a una familia para formar al pueblo, que sería el instrumento para traer al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abram de Ur, de los caldeos. Abram dejó su tierra y su parentela y se convirtió en un peregrino de fe, levantando altares a Dios donde quiera que iba. Continuó con Abraham y su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería el padre de una nación numerosa, y todas las familias de la tierra serían bendecidas en él. Abraham esperó 11 años para que se cumpliera la palabra de Dios. Luego, Sarai, su esposa, ya no creyendo en la promesa de Dios, le dio su sierva, Agar, a Abraham para cohabitar con él. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, los enemigos históricos del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas en el cielo. Luego le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo y la arena en la orilla del mar. Pero Dios también reveló que sus descendientes serían esclavizados durante un período de 430 años. Dios cambió el nombre de Abram, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de una multitud. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham tenía 100 años y su esposa Sarai tenía 90. Cuando Isaac nació, Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, que recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron asombrosamente.
Después de 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, aproximadamente 2 millones de personas. El viaje por el desierto hacia la tierra prometida continuó. Lo que se suponía que tomaría 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo y a los 2 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como langostas y disminuyeron el poder de Dios. Entonces Dios los castigó severamente, condenando a todas esas personas a perecer en el desierto, permitiendo solo que Josué y Caleb, los espías fieles, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de 40 años de vagar, tuvimos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático llamado el período de los jueces. Fue una época de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que quería debido a la dureza de sus corazones. Fueron oprimidos por muchos enemigos. En este tiempo, Dios levantó líderes de gran estatura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo período vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios reinara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió entonces a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su reinado con humildad, pero luego sucumbió al orgullo, la crueldad y, en última instancia, a la rebelión y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar, también por 40 años, transfiriendo la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su reinado fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel, acumulando riquezas, conquistando tierras, derrotando ejércitos, caminando con Dios, siendo un hombre según el corazón de Dios, a pesar de pecar gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Se arrepintió y fue perdonado por Dios. Sin embargo, a su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar. Pero debido a sus pecados y la imposición de impuestos, el pueblo se rebeló. Cuando murió Salomón, el reino se dividió. 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte con su capital en Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue justo, todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, se extendió la creencia perniciosa en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, en todo Israel. En ese momento, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a este dios pagano y socavar la credibilidad del ídolo abominable. Incluso en este reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Allí, en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Predicó a multitudes y también a grupos pequeños. Jesús fue por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo.
Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, dado el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en la carne. Jesús vino con un propósito, ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes se agregaban continuamente a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén están registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. A medida que la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió persecución contra ella y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra a donde quiera que fueran. Así fue como Felipe llegó a Samaria, rompiendo las barreras, predicando el Evangelio y realizando milagros. Pablo visitó la provincia de Asia Menor en su tercer viaje misionero, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia en Corinto. En esta ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes, estaba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Panteón en Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia. La tendencia de Festo a entregarlo al Sanedrín que planeaba su muerte. Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se deshizo por completo, pero todos los pasajeros y la tripulación fueron milagrosamente salvados, como Dios prometió a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno mortal de la serpiente e incluso usó a su siervo para sanar a todos los enfermos en la isla. Después de muchos sufrimientos, Pablo finalmente llegó a Roma. Aquí, en su primera prisión, escribió varias epístolas. En su segunda prisión, escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada de su fin, en el poder del Espíritu Santo. Juan escribió al final del siglo I para refutar el gnosticismo, una herejía perniciosa que negaba la divinidad de Cristo. Tiene un enfoque diferente de los demás, prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 afirmaciones «Yo soy», demostrando que Jesús es realmente Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan hechos relacionados con la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Él puede quitar toda la tristeza, toda la soledad y proveerte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Ahora vamos a contar una versión resumida. Mira el resto del video, porque al final dejaremos una oración para cada uno de ustedes. En la historia de la Biblia encontramos un relato fascinante que abarca desde el principio de la creación hasta la expansión de la iglesia primitiva. Desde el relato de la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta la venida de Jesús, el Mesías prometido y el crecimiento de la iglesia, hay una narrativa rica en enseñanzas y revelaciones divinas. El relato comienza con la creación misma, donde Dios forma el universo, los cielos y la tierra. Cada detalle muestra su poder y su diseño meticuloso. Luego, vemos cómo Adán y Eva, los primeros seres humanos, son creados y colocados en el Edén, donde disfrutan de una relación íntima con su Creador, hasta que el pecado entra en escena y cambia todo. La historia sigue con la vida de personajes bíblicos clave como Noé, Abraham y Moisés, quienes desempeñan roles fundamentales en el plan redentor de Dios para la humanidad.
Noé, siendo justo, es elegido para construir un arca y salvar a su familia y a los animales del diluvio que Dios envía como juicio sobre la tierra corrupta. Abraham, a quien Dios promete que será el padre de muchas naciones, es llamado a dejar su tierra y seguir a Dios en fe. Más tarde, vemos cómo Dios forma una nación a partir de la descendencia de Abraham, Israel, y cómo los líderes como Moisés y Josué conducen al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. A lo largo de esta narrativa se destacan los momentos de fidelidad de Dios y la rebelión del pueblo, lo que lleva a consecuencias tanto de juicio como de restauración. Luego, la historia se centra en la era de los jueces y la monarquía, donde vemos una mezcla de liderazgo justo e injusto en Israel. Profetas como Samuel, Elías y Eliseo son levantados por Dios para confrontar el pecado del pueblo y llamarlos al arrepentimiento. La historia continúa con la división del reino de Israel en el norte y el sur, y la caída de ambos reinos en manos de potencias extranjeras debido a su rebelión contra Dios. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios sigue prometiendo un futuro redentor a través de profetas como Isaías y Jeremías. Finalmente, llegamos al Nuevo Testamento, donde vemos el cumplimiento de las promesas de Dios en la venida de Jesucristo, el Mesías esperado. Jesús trae salvación y perdón a través de su muerte y resurrección, y establece su Iglesia como un instrumento para llevar el Evangelio a todas las naciones. La historia de la Biblia es una historia de amor, redención y esperanza, que nos muestra el carácter fiel de Dios a lo largo de los siglos. A través de todos los altibajos y desafíos, Dios permanece soberano y fiel a su pueblo, ofreciendo siempre una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, el relato bíblico continúa con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra el comienzo y la expansión de la Iglesia primitiva. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés, capacitándolos para proclamar el Evangelio con valentía y poder. La Iglesia crece rápidamente, a pesar de la persecución y la oposición, y se extiende desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido en ese momento. Personajes clave como Pablo y Pedro desempeñan un papel crucial en la difusión del mensaje de Jesús, enfrentando desafíos y sufrimientos, pero perseverando en su misión de llevar el Evangelio a todas las personas. A través de milagros, predicación y enseñanza, la Iglesia crece y se fortalece, impactando las vidas de innumerables personas en su camino. El libro de los Hechos también revela la diversidad y la unidad de la Iglesia primitiva, con creyentes de diferentes orígenes y culturas que se unen en torno a su fe en Jesucristo. A medida que la Iglesia enfrenta desafíos internos y externos, como divisiones y persecuciones, también experimenta momentos de avivamiento y renovación espiritual, fortaleciendo su testimonio y su compromiso con la misión dada por Jesús. La narrativa bíblica culmina con las epístolas, cartas escritas por los apóstoles y otros líderes de la Iglesia para instruir, exhortar y alentar a las comunidades de creyentes en todo el mundo antiguo. Estas cartas abordan una amplia gama de temas, desde la doctrina y la ética hasta la adoración y la vida en comunidad, brindando orientación y sabiduría para los desafíos que enfrentaban las iglesias en ese momento y para las generaciones futuras. En resumen, la historia de la Biblia es una narrativa rica y compleja que abarca miles de años y refleja la interacción dinámica entre Dios y la humanidad a lo largo del tiempo. A través de sus páginas vemos el amor inquebrantable de Dios, su fidelidad a sus promesas y su compromiso con la redención y la restauración de todas las cosas. Es una historia que continúa impactando y transformando vidas en la actualidad, invitando a todas las personas a participar en el plan eterno de Dios para la salvación y el bienestar de la humanidad. Después del período narrado en el Nuevo Testamento,
la historia cristiana continúa desarrollándose a lo largo de los siglos, marcada por eventos significativos, figuras destacadas y desafíos que han moldeado la fe y la práctica cristianas hasta nuestros días. Durante los primeros siglos, la Iglesia enfrentó persecuciones y desafíos teológicos. Sin embargo, también experimentó un crecimiento notable, extendiéndose por todo el Imperio Romano y más allá, llevando consigo el mensaje de Jesucristo a nuevas culturas y regiones. El Concilio de Nicea en el año 325 de Cristo fue un hito crucial en la historia cristiana, donde se establecieron importantes doctrinas sobre la naturaleza de Jesucristo y la Trinidad, sentando las bases para la ortodoxia cristiana que perdura hasta hoy. En la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida europea, con el papado ejerciendo una gran influencia política y espiritual. Sin embargo, este período también estuvo marcado por conflictos internos, como el cisma de Oriente y Occidente en 1054, que dividió la cristiandad en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. El Renacimiento y la Reforma del siglo XVI trajeron consigo cambios significativos en el pensamiento religioso y cultural de Europa. Líderes como Martín Lutero, Juan Calvino y otros desafiaron las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana, dando inicio a movimientos reformadores que resultaron en la división de la cristiandad occidental y el surgimiento de diversas tradiciones protestantes. La era moderna ha visto una diversificación aún mayor del cristianismo, con el surgimiento de nuevas denominaciones y movimientos, así como el crecimiento del cristianismo en todo el mundo, especialmente en África, Asia y América Latina. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo una fuerza poderosa en la vida de millones de personas en todo el mundo, influyendo en la moral, la ética, la cultura y la política en muchas sociedades. A pesar de los desafíos y divisiones, los cristianos continúan buscando la unidad en la fe y el testimonio del Evangelio de Jesucristo. La historia de la Iglesia cristiana es una historia de fe, lucha, redención y esperanza que continúa desarrollándose en el presente y que seguirá impactando el mundo en el futuro. Agradezco a todos ustedes por acompañar este recorrido a través de la historia de la Biblia y del cristianismo. Espero que este viaje haya sido enriquecedor y haya fortalecido su comprensión de la fe y la tradición cristianas. Si les ha gustado este contenido y desean seguir explorando temas relacionados, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal para recibir más vídeos y actualizaciones. Que Dios los bendiga ricamente en su camino espiritual y en su búsqueda de conocimiento. Gracias y hasta la próxima. Señor, ante tu inmensa bondad, vengo a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por la bendición de poder compartir mi pasión y mis ideas con una comunidad tan maravillosa. Gracias por cada suscriptor en mi canal, por sus vidas, su apoyo y por la alegría que traen a mi corazón con cada interacción. Te pido que continúes inspirándonos, guiando nuestros pasos y llenando nuestros corazones de creatividad, amor y comprensión. Que juntos podamos crear un espacio de positividad y aprendizaje, donde cada uno se sienta valorado e inspirado. Dame sabiduría para liderar con humildad y coraje, para enfrentar los desafíos, siempre reflejando tu luz en todo lo que hago. Amén.